viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derrama por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Despertando con Cristo, amados hermanos y amigos. Despertando con Cristo, distinguidos y fieles compañeros del camino. Hoy es viernes 27 de diciembre del año 2024 y le damos gracias a Dios porque nos ha permitido ver el último viernes del año 2024, por su amor, por su fidelidad, por su gran misericordia que ha derramado sobre nuestra vida. Por eso le pido a Dios que le bendiga, que le acompañe, que le guíe, que le siga protegiendo y que donde quiera que usted vaya, Él vaya con usted y su gracia no sea parte de usted. Y que todo lo que usted se proponga hacer en este día y en lo que resta del año y en todo el año 2025 y en todo su transcurrir de su vida, Él le acompañe, le guíe y le guarde, porque el mayor propósito que tenemos es glorificar a Dios en nuestra vida, que todo lo que hagamos, sea de palabra, de hecho o de pensamiento, sea agradable a Dios y que glorifiquemos a Dios en nuestra vida, amados hermanos y amigos. Mis distinguidos, hoy me propongo hablar de la quinta razón por la cual debemos celebrar y regocijarnos en una época como esta. Obvio, ya sabemos que por las condiciones climáticas y por las condiciones de temperatura y de ambiente, era imposible que Jesús naciera en una época como esta. Pero ya hemos hablado ampliamente de que eso no es lo que a nosotros nos importa. Lo que a nosotros nos importa es que Él nació y que un hecho como este no puede pasar desapercibido. En la primera razón que estuvimos hablando, hablamos de que toda fecha, todo acontecimiento que cambia el tiempo, es decir, que cambia y que marca el transcurrir del tiempo en un antes y un después, es objeto de celebración, y un acontecimiento tan trascendental como el nacimiento de nuestro amado Salvador, obvio que no podía pasar por alto, y mucho menos para nosotros, sus seguidores. La segunda razón era porque ampliamente este acontecimiento fue prescrito, es decir, fue anticipado, fue profetizado con mucho tiempo y por diferentes hombres de Dios. Entonces, vemos ahí la mano divina y la guianza de un Dios que todo lo tiene ordenado y planificado y que nada es por casualidad, que para todo Dios tiene un propósito. Vemos que esto también se documenta ampliamente en el Nuevo Testamento, cumpliendo fielmente todas y cada una de esas prescripciones, todas y cada una de esas profecías, de esas predicciones. Vemos en la cuarta razón que
pudimos confirmar un versículo del Antiguo Testamento con su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es decir, es ampliamente verificable el acontecimiento del nacimiento de nuestro Salvador. Y hoy vamos a hablar del postulado del apóstol Pablo. Viendo todos los antes mencionados, debemos considerar, amados hermanos, el contexto de todo el discurrir o transcurrir de la vida del hombre. Y en este contexto que nos ocupa sobre el transcurrir del hombre que es guiado por Dios, el que quiere agradar a Dios, como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Pero el versículo no termina ahí, sino que dice, esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Entonces todo el que es llamado con un propósito de parte de Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y el contexto más adverso que nosotros podamos entender, Dios lo usa para el cumplimiento de su propósito y para glorificarse. Porque la prioridad de todo, absolutamente todo lo que existe, es la glorificación de Dios. Sea lo que sea, el propósito fundamental es la glorificación de Dios. Entonces, amados hermanos, vamos a ver un contexto que nos podría ilustrar bastante bíblicamente hablando, y está en 1 Tesalonicenses 5 del 12 al 22, y dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, y que os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Punto. Tened paz entre vosotros. Punto. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Punto. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Punto y coma. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros, coma, y para con todos. Punto. Estad siempre gozoso. Punto. Orad sin cesar. Punto. Da gracias en todo, coma, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Punto. No apaguéis al espíritu. Punto. No menosprecéis la profecía. Punto. Examinadlo todo. Punto y coma. Retened lo bueno. Punto. Ateneos de toda especie de mal. Quise irle mencionando la pausa que estipula la coma, el cambio del sentido que marca el punto y seguido, y la continuidad en el sentido, pero en otra dirección, que marca el punto y la coma. Porque, amados hermanos, aquí vemos que el apóstol Pablo está hablando ampliamente de un contexto en términos de su consejería como apóstol a los hermanos de Tesalónica. Y él le está hablando. Primero empieza a hablarle de cómo debían comportarse con la persona que él había llevado o que él había implantado para que le dirigiera espiritualmente. Y dice que le tengáis en gran estima, que le respeten y que por amor a la obra que ellos hacen, que lo valoren. Luego pasa a decirle que soporten a los de doble ánimo. También pasa a decirle que amonesten a los ociosos. Y dice que no apaguéis al espíritu, que no menospreciéis la profecía, que orar sin cesar y que esté siempre gozoso. Vemos que todas estas cosas van dentro de un contexto, pero no van dentro de la misma dirección. Porque cuando habla de que no apaguéis el espíritu, de que no menospreciéis la profecía, de que esté siempre gozoso, de que dé gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con
para con todos en Cristo Jesús. Está hablando dentro del contexto amplio de lo que significa la doctrina del evangelio y de lo que él estaba implementando en los gentiles. Pero para entender y para comprender todo esto, hay que entender a plenitud el abanico completo de lo que es la doctrina o lo que el apóstol Pablo estaba predicando y estaba diciéndole, y las instrucciones que le estaba dando en cuanto a cómo comportarse en su nueva manera de vivir, en su nuevo estilo de vida como cristianos. ¿Por qué le traigo esto, amados hermanos? Porque de esta misma manera, todo lo que acontece al cristiano tiene un contexto bíblicamente hablando y tiene un propósito y una dirección. Entonces nosotros tenemos siempre que vivir dentro de ese contexto, no salirnos de ese contexto. Y al no salirnos de ese contexto, primeramente ser maduro, ser sabio, ser personas espirituales para que podamos entender y acatar lo que es puro, lo que es bueno y lo que es provechoso para nuestra vida como hombres y mujeres de Dios. Entonces, dentro del contexto, valga la redundancia, de la celebración del nacimiento de Jesús, hay mucha vertiente de que nació en diciembre, pero sabemos ya que el 25 de diciembre no podía ser. De que se puso el 25 de diciembre porque era una de las festividades que se le celebraba con relación a muchas cosas que ahora no puedo obviamente descifrar, pero ahí están lo que era la fiesta de los dioses Acera, del dios Nirón, del Sunit y todas esas cosas que era la veneración al sol como dios, a los vegetales y a muchas cosas que los paganos antes para todo era un dios para ellos. Entonces, todo eso está dentro del contexto. Sabemos también que lo más aceptable es, bíblicamente hablando, partir de el nacimiento de Juan el Bautista y que el embarazo de Elizabeth le llevaba 3 meses al de María. Entonces ahí sí podemos ya bíblicamente hablando tener alguna fuente, pero no es tan precisa, no es tan segura. Y recuérdense que le dije anteriormente que lo que la Biblia no dice es porque Dios no quiso decirlo. Entonces nosotros tenemos que llegar hasta donde lo que la Biblia nos permite ver y alcanzar con claridad. Es decir, las exégesis son buenas, el estudiar, el investigar, el indagar, el hacerse acompañar de hechos históricos, los historiadores de la época, leer, investigar, toda la ciencia que está al alcance, hacerla nuestra para poder razonar y debatir y contribuir con el fortalecimiento y el aclarecimiento ante los incrédulos que tratan de minimizar este acontecimiento. Pero cuando no podamos, porque la palabra no nos da la claridad suficiente o no nos da el aval suficiente, entonces nosotros tenemos que entender que lo que Dios nos quiso decir, nosotros no tenemos por qué inventarlo ni por qué decirlo. Ahora, ¿qué es una realidad? ¿Qué es una verdad? Que Jesús nació físicamente y nació espiritualmente en nuestros corazones. Eso lo sentimos, lo vivimos día a día y eso es innegable. Entonces por eso tenemos que celebrarlo, tenemos que regocijarnos en él y tenemos que aplaudirnos y tenemos que vociferarlos. Una vez más digo, porque ¿cómo ocultar, cómo callar un hecho que ha transformado nuestra vida? ¿Cómo callar un acontecimiento que ha marcado, que ha revolucionado la humanidad? Entonces nosotros, los que somos seguidores de Dios, lo que vivimos, lo que palpamos, lo que lo sentimos, lo que lo respiramos, somos los llamados a proclamarlo con todo pulmón, a todo pulmón, amados amigos y hermanos. Entonces, quise leerle todo esto porque los contextos son importantes, pero hay que saberlo distinguir, hay que saberlo interpretar. Porque por el hecho de que Jesús, que es un hecho, vale la redundancia, positivo, cambiara la normativa de fiesta pagana en una fiesta para celebrar su nacimiento, aunque el objetivo de ellos
no era en el fondo ese, sino era complacer a los cristianos. Bueno, pero cambió la historia, transformó todo en un antes y un después, porque donde quiera que Jesús llega, cambia el ambiente, cambia la atmósfera, cambia la vida, lo cambia todo, de bien, de mal, para bien. Amén, amados hermanos y amigos. Entonces, lo importante es que reconozcamos el nacimiento de Jesús y que sea el 25 de diciembre, que es lo que han puesto. Entonces aprovechemos para evangelizar, aprovechemos para proclamar su nombre, aprovechemos para presentarlo como lo que es, como el redentor de la humanidad, como el que arrebató la llave a Satanás y redimió al hombre de su pecado y de su caída. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y hacia adelante con Cristo. En mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar. Cada paso en mi andar. No importa a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad.